además tenemos la oportunidad de contrastar el resultado real con el resultado numérico, ¿no? Ok. ¿Alguna pregunta? Hasta aquí, ahorita continúo. Yo, maestra. Dime. En el código del inciso C, donde es plot de x, y, cuando le doy a, o sea, que corra el programa, me dice que la variable x no la reconoce. ¿Calculaste los datos anteriores? Ah, espera, creo que ya vi. Es que le había puesto un clear antes de todo eso. Ah, no, el clear sí se pone, pero de preferencia cuando iniciamos el ejercicio. Si no, se te borran los datos. Sí, de hecho a mí también me sucede a veces. Ok, por nada. Bueno, chicos. Maestra, disculpe, ¿cree que nos pueda compartir el archivo con el que empezó explicando? El del método en sí, por favor. Ok, sí pensaba compartirlo, pero hasta el final, vamos a ver. Ah, ok, entonces así está bien. Sí, si no nos vamos a tardar un ratito, ¿vale? Sí se los paso, no hay problema por eso. Claro que se los paso, pero hasta que yo termine el día de hoy, ¿sale? Ok. Muy bien, chavos, entonces aquí está nuestro ejercicio. Vamos a hacer otro ejercicio para volver a identificar los elementos relevantes, pero en esta ocasión solamente para aplicar Euler numérico, ¿sale? Dice el ejemplo. Resuelve la ecuación diferencial en el intervalo cerrado de 0 a 2. La ecuación diferencial es la derivada de y con respecto de x igual a y de x cúbica menos 1.1 por y, ¿sí? Esta es la ecuación diferencial y esta es la parte que se llama campo de pendientes. La derivada de y con respecto de x es una pendiente y es igual a y x cúbica menos 1.1 por y. Esta ecuación diferencial está sujeta a la condición de que y evaluada en 0 tiene que ser 1, ¿sí? Nos piden que apliquemos el método de Euler con un tamaño de paso h igual a 0.25. Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Pues definir mi campo de pendientes, ¿vale? F es igual a arroba de x, y. Bueno, ¿y cómo se define? Como y por x al cubo menos 1.1 por y, ¿vale? Y ese es el campo de pendientes. Después identificamos las condiciones iniciales, ¿sí? Entonces, en este caso la voy a alojar en la primera entrada del arreglo x, ¿sí? Y vale 0. Aquí es donde está dada la condición inicial, en 0. Y digo cuánto vale la función real en ese dato. ¿Cuánto vale y de 0? Es 1. Ese es el único dato real que tenemos. Y de 0 es igual a 1. ¿Vale? Después h. H es mi tamaño de paso y vale 0.25. ¿Va que va? Luego n. El número de iteraciones que voy a realizar. ¿Cómo lo calculo? Longitud del intervalo 2 menos 0 entre mi tamaño de paso, que es h. Listo. Voy a iterar mis ecuaciones recursivas. ¿Cuántas veces? N veces más. Para generar el mallado, xy más 1 es igual a xy. A xy más h, ¿verdad? ¿Dónde estaba allí? Y después, y más 1, pues es precisamente la ecuación de Euler. H por f de xy, y más y evaluada sin que es y. ¿Okay? Esa es la ecuación de Euler, ¿no? Por generalidad, para cuando estén haciendo otras cosas, pues yo voy a almacenar los resultados en una tabla que se está llamando R,
de respuesta. ¿Sí? Y estoy alojando los datos X', Y'. Pongo punto y coma y sé que si quiero hacer alusión a la solución, pues la llamaré solamente escribiendo R. Vamos a ver. La conversión no sé qué. Ok, sí. Muy recomendable, pues, limpiar su memoria. Ahí está. Aquí está mi solución. Nuevamente, recuerden, toda la tabla es mi solución. Solamente hay que saber leer los datos. La primera columna es gratis, la da MATLAB, yo no la pedí, ¿sí? La columna bar 1 son los mallados, ¿sí? En el intervalo 0.25.5 hasta llegar al valor de interés, que es 2, ¿sí? Al valor del extremo superior. Pues, ¿no? Me interesa conocer la solución de la ecuación diferencial en todos estos puntitos, ¿sí? ¿Dónde puedo leer esos valores? En la columna bar 2, en este caso. Y de 0 es 1, y de punto 25 es 0.7250, y de punto 5 es 0.5285, y de 1 es 0.33 y y de 2 es 1.2718. ¿Sale? Eso es todo. ¿Vale? Esa es la solución de la ecuación diferencial ordinaria de primer orden. ¿Sale? Ok. Dejo allá para que chequen un momentito. Maestra, disculpe, donde puso X1 y Y1, en realidad sería como X0 y Y0, ¿verdad? ¿Aquí? No, es X, Y, Y. Ah, este. ¿Aquí? Sí, esos. Ah, sí. Sería X0, Y0, mis condiciones iniciales, pero pues MATLAB no puede indexar desde 0. Así es. Ok, gracias. Condiciones iniciales. ¿Vale? Ok, entonces ya nomás por curiosidad, es una gráfica, ¿no? Pues más o menos ver cómo se está comportando la solución. Digo gráfica porque se puede hacer, si no se puede, pues ni modo, ¿no? Plot de X, Y. ¿Sí? Y vemos un bosquejo de cómo se comporta la solución. Entonces, evidentemente, MATLAB toma los puntos y enseguida traza líneas rectas para interpolar, ¿no? Para que vean más o menos qué forma tiene la curva. ¿Si es útil este tipo de gráficas? Pues sí es útil, ¿sí? Porque nos está diciendo que nuestra solución numérica revela ciertos datos. Por ejemplo, vemos que de 0 a 1, pues ¿qué pasa con la función? Solución está decreciendo. Y de 1 a 2 vemos que está creciendo. Esto podría ser interesante si estuviéramos hablando de voltaje, ¿no? Entonces, si estuviera tratando de encontrar una función voltaje, ok, entonces el voltaje está disminuyendo de 0 a 1 segundos, digamos, y después de 1 a 2 segundos comenzó a subir, ¿no? Y obviamente, pues podríamos ir estimando los valores de esos voltajes. Al fin de cuentas, las ecuaciones diferenciales están aunados a la modelación de fenómenos físicos, biológicos, químicos, etc., ¿no? Ok, muy bien. Si quieren verlo en segmentos de línea recta, pues pónganle ya R asterisco, ejemplo, y ya, ¿no? Solamente estarían viendo la solución numérica de la ecuación diferencial, ¿no? Ok.
Dicho esto, Maestra, pues, una pregunta. ujú, ¿Esa aproximación, igual que la anterior, también va a tener una desviación grande con la real? sí tiene propagación de error, se llama, Ok. ¿sí? Sí, y podemos decir exactamente lo mismo, que los valores más cercanos a la condición inicial son más confiables y los valores que se van alejando cada vez más de la condición inicial son menos precisos, ¿sale? Sí, siempre se va a presentar este fenómeno de propagación del error, definitivamente. Ok. Otra forma de, ¿cómo les diré? De reducir el error es tomar H's más pequeñas. Mientras H sea más pequeña, pues mejor va a ser la estimación, ¿sí? Por ejemplo, aquí pues yo tengo punto 25 y pongo punto 0.25, pues mi solución va a ser mejor, ¿no? Obviamente son muchos más datos. Entonces nota que de hecho esta curva que tengo aquí, pues ya cambió bastante en comparación a la H igual a punto 25 que había utilizado, ¿no? Nótalo, ¿no? Ok, ahí está con punto 0.25, otra vez con punto 25, allá voy. Tiene esta forma, ¿no? Aquí está la forma. Con punto 0.25 vemos que cambia la forma de la curva, ¿sí? Y como h fue más pequeño, mis aproximaciones van a ser mejores. Desde luego que no te engañe el eje, ¿no? Porque hace un rato el eje mostraba al 1 hasta por aquí, ¿no? Y en este caso el eje muestra al 1 más abajo, ¿no? Entonces sí está mejorando la curva, pero tampoco es que cambie drásticamente, ¿no? Lo mismo, mientras más cercanos sean los valores a la condición inicial, pues más precisa es mi aproximación. Mientras más me voy alejando de la condición inicial, más se va propagando el error, ¿vale? Ok. Vamos a hablar de sistemas de ecuaciones. No estoy cambiando de tema, no se asusten. ¿Ok? Vamos a hablar de sistemas de ecuaciones porque una pregunta natural sería, ¿ok? Ya resolví una ecuación con el método de Euler. La pregunta natural es, ¿será que puedo adaptar esa ecuación para resolver simultáneamente varias ecuaciones diferenciales? ¿Sí? La respuesta es sí, cuando el sistema de ecuaciones tiene la siguiente forma, ¿sí? Supongamos que tenemos un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias, y aquí es importante, de primer orden. Siempre estamos trabajando con primer orden aquí, ¿vale? Donde Y1' es igual a un campo de pendientes, por supuesto, evaluado en X, la variable independiente, coma Y1, Y2 hasta Yn, donde Y1 hasta Yn son variables dependientes y por lo tanto son mis incógnitas, ¿sí? Y Y2', pues es análogamente un campo de pendientes f de 2, ¿sí? Evaluado en X, variable independiente, y Y1 hasta Yn, mis variables dependientes y por lo tanto mis incógnitas. Y así sucesivamente hasta llegar a una enésima ecuación dada por Y' de n igual a su campo de pendientes f de n. ¿Sale? Si además este sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden se encuentra evaluado y se conocen los valores en Y1 X0 dada por Y10, Y2 de X0 dada como Y2 de 0 hasta llegar a Yn de X0, Yn de 0, ¿sí? Entonces vamos a poder escribir ese sistema de ecuaciones diferenciales de manera vectorial, ¿sí? Como en cálculo vectorial. Entonces, Y', ¿qué va a hacer?
un vector donde yo escribo todas las derivadas y1', y2', yn', derivadas de todas mis incógnitas, igual a un campo vectorial. Un campo vectorial evaluado en una variable independiente x y un vector y. ¿Sí? Y, ¿quién es? Pues obviamente será mi vector de incógnitas, y1, y2 hasta yn. Y f, el campo vectorial, pues ¿quién es? Pues es un vector tal que cada una de sus componentes está definida por una función de varias variables. F mayúscula es igual a F1, F2 hasta Fn, los campos dependientes que aparecen aquí. Y la condición inicial también se va a dar en forma de vector, y de x0 igual a un vector y sub 0. Y sub 0 es un vector que en la primera entrada tiene la condición inicial para y1. En la segunda entrada, la condición inicial para y2. Y así sucesivamente hasta llegar a yn. ¿Sí? Escribimos la condición inicial para y de n. Todos estos son datos que provee el problema. ¿Sale? Entonces, esta expresión tan grande, tan aparatosa, se resume con esta ecuación vectorial, que es muchísimo más compacta. Claro, si recordamos que es y', que es f y que es y, ¿no? Y' igual al campo vectorial f mayúscula evaluado en el escalar x, el vector y sujeto a la condición inicial, vector y evaluado en x0 denotado como y sub 0. ¿Ok? Muy bien. ¿Y qué? Bueno, al final, para este tipo de ecuaciones, podríamos estar aplicando el método de Euler a cada una de ellas, a cada ecuación, ¿sí? Entonces, si nosotros consideramos la expresión vectorial del sistema de ecuaciones diferenciales, entonces Euler también adquiere una forma vectorial y nos va a decir, ok, el vector solución en la iteración i más 1 es el campo vectorial evaluado en xy, vector y multiplicado por el tamaño de paso h más y. Si ustedes leen eso y lo contrastan con la primera ecuación que yo planteé, pues, superficialmente solamente cambié minúsculas por mayúsculas. Bueno, ¿sí? En estructura, en forma, es la misma ecuación. Pero tenemos que tener mucho cuidado porque f es un vector, y es un vector, x y h son escalares. ¿Sale? Entonces, vamos a ver cómo implementaríamos la ecuación de Euler para resolver un sistema de ecuaciones diferenciales ordinario de primer orden. ¿Vale? Ok. El ejercicio dice, resuelve el siguiente sistema de ecuaciones diferenciales sobre el intervalo cerrado 0,2 por el método de Euler, con un tamaño de paso h igual a 0.5. El sistema de ecuaciones diferenciales que nos dan es primera derivada de y1 igual a menos 0.1 y1. Primera derivada de y2, mi segunda incógnita, es igual a 4 menos 0.3 y2 menos 0.1 y1. Y mis condiciones iniciales en este caso son que la primera función y1, función incógnita, evaluada en 0, es 4. Y que la segunda función, función incógnita, y2, evaluada en 0, es 6. ¿Sale? Lo que tengo que hacer, pues, es identificar rápidamente quién es mi campo vectorial. Campo vectorial es f mayúscula arroba de x, y, donde x es un escalar, como siempre, pero y ya es un vector y por lo tanto tiene componentes. ¿Cuántas componentes? Dos componentes, y1 y y2. ¿Okay?
Entonces, ¿quién es este campo vectorial? Bueno, voy a revisar. La derivada de y1 con respecto de x, ¿a quién es igual? Ah, pues es igual a menos 0.y1. Ese es el primer campo vectorial. Es el campo vectorial que va en la primera componente. Entonces, menos 0.1 por y, pero evaluado en su primera componente solamente. ¿Vale? Ok. Después tengo que citar el segundo campo vectorial. El segundo campo vectorial, pues es 4 menos 0.3 por y evaluado en la segunda componente, menos 0.1 por la primera componente de y. ¿Vale? Ok. Vamos a transponer este vectorcito, ¿sí? Para trabajar con vectores colina. Después, como siempre, tengo que decir cuáles son mis condiciones iniciales. X1 es igual a ¿quién? Pues vamos a revisar. ¿Dónde están dadas las condiciones iniciales? Lo checo aquí, veo que Y1 y Y2 están evaluadas ambas en 0. Entonces, eso es X1, 0. ¿Cuánto vale la condición inicial? En 0. ¿Ok? Bueno. En este caso, lo que tenemos es un vector inicial. Ya no un número inicial, un vector inicial. Entonces voy a escribir y paréntesis y voy a poner 2 puntitos para hacer referencia a todas las componentes y voy a poner un segundo índice que va a hacer referencia al número de iteración que estoy realizando. ¿Sí? De esta manera yo voy a crear un arreglo de vectores y para leer todas mis soluciones y poder tabularlos. ¿Sí? Entonces, y, 2 puntitos para llamar todas las componentes, coma, 1, y el segundo índice refiere al número de iteración. ¿Ok? En este caso, ¿cuál es el vector inicial? Pues es 4, 6. Valor de y1, valor de y2. 4,6. Respuesta. ¿Vale? Listo. ¿Qué más tengo que decir? H es un escalar, en este caso, 0.5. Tengo que decir quién es N. ¿N quién es? Pues lo calculo como la longitud del intervalo a trabajar, que es 2, ¿sí? Extremo superior menos extremo inferior, entre el tamaño de paso, ¿sí? Eso me dice cuántas veces voy a iterar. Entonces, itero a través de un ciclo for n veces. Y dentro de ese ciclo for, pues voy a poner las 2 ecuaciones iterativas. Uno para el mallado, que me va a decir, es en este nuevo punto donde estás calculando la solución, ¿no? Entonces, xy más 1 es xy. ¿Cierto? Ahí está. Y, por supuesto, tengo que decir cuál es mi iésimo más un vector de iteración. Entonces, recordando que es un vector, le voy a poner 2 puntitos primero para llamar a todas las componentes y un segundo índice refiriendo al número de iteración. ¿Vale? ¿Y esto qué es? Es H por el vector F, campo vectorial, va que va. ¿Evaluado dónde? Pues en el escalar anterior xy y en el vector iteración anterior y 2 puntitos y finalmente le tengo que sumar el vector iteración del paso anterior, y 2 puntitos. 11 y punto. Ok, y 2 puntitos y, ¿vale? Es la ecuación de Euler escrita de manera vectorial en MATLAB, ¿vale? Nada más. Por supuesto, voy a escribir mis respuestas en una tablita, ¿sí? Imaginando que estamos en un trabajo formal. Ustedes podrían llamarlo en cualquier punto de su documento, ¿sí? Entonces, como con table, x', y'.
¿Vale? Entonces, ahí está nuestra tabla. Voy a poner un punto y coma y supongamos que avance en el documento y lo llamo. ¿Ok? Lo voy a correr para ver si todo está bien escrito. Maestra, ¿está hablando? Sí, sí estoy hablando. No sé qué pasó. Ok. Voy a continuar. Bueno, entonces les decía que esta es toda la tabla. Toda la tabla. Y pues toda la tabla es la solución, ¿no? Entonces hay que saber leerla. La variable 2, en este caso, pues ya no solamente es una columna, sino que la variable 2 son 2 columnas porque la solución es un vector. Entonces, ¿cómo se lee? Se lee de la siguiente manera. Y1 de 0 es 4. Y2 de 0 es 6. ¿Sí? Por ejemplo, Y de 1 es 3.61 y Y2 evaluado en 1 es 7.6750. Y así sucesivamente hasta llegar a que Y de 2, Y1 de 2 es 3.2580 y Y2 de 2 es 8.9203. ¿Sale? Entonces, ya está, listo. Resolvimos un sistema de ecuaciones diferenciales, desde luego, de manera numérica. ¿Ok? Entonces, perfecto. Moraleja, puedo aplicar individualmente la ecuación de Euler a cada una de las ecuaciones del sistema, pero más aún puedo compactar ese cálculo de manera vectorial. ¿Sí? Y esta fue la forma en que nosotros lo hicimos, ¿no? Esa es la ecuación de Euler, solamente que aplicada varias veces al mismo tiempo a varias ecuaciones. Eso es todo. ¿Ok? Muy bien. Ahorita vamos a resolver un ejemplo más de ecuaciones diferenciales ordinarias para repasar este ejercicio, ¿no? Maestra, ¿le puede bajar poquito para ver los valores de la tabla para ver si me salieron iguales? Claro. Ok, sí, gracias. Ok, por nada. Ok, chicos, bueno, vamos a ver otro ejemplo. Dice, considérale la siguiente ecuación diferencial de segundo orden con valor inicial. Está dado como segunda derivada de y más 5y por la primera derivada de y más 7 por el seno de x igual a 0, donde la derivada de y con respecto de x evaluada en 0 es igual a 1 y y de 0 es 0. ¿Dónde vamos a resolver? Sobre el intervalo 0, 1 con un tamaño de paso h igual a 0.1. Cualquiera de ustedes en este momento se puede estar preguntando, ¿y aquí qué pasó? ¿Por qué? Porque uno, yo dije que iba a ser un ejemplo de sistema de ecuaciones diferenciales ordinario.
Y 2, porque también había dicho que este método servía para resolver ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden, no de segundo orden. ¿Ok? Entonces, ¿dónde está lo que prometí? Bueno, está implícito. Vamos a ver por qué. Ok. Una ecuación diferencial como esta, ¿sí? Donde la relación entre las derivadas es lineal, ¿sí? Puede sufrir un pequeño cambio de variables de tal manera que se convierta en un sistema de ecuaciones diferenciales, sí, pero de orden 1. Es decir, podemos cambiar el problema por resolver un sistema de ecuaciones, pero esas ecuaciones ordinarias solamente tienen orden 1, ¿sí? Entonces vamos a ver o a recordar posiblemente, que tal vez ya lo vieron en su curso de ecuaciones diferenciales, ¿sí? Cómo se hace este cambio, ¿vale? Esta reducción de orden. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Primero que nada, vamos a definir dos variables auxiliares. Y1 explícitamente es Y, mi función incógnita, lo que quiero conocer. Y2 es su derivada. Entonces, las nuevas variables son Y1, Y2, explícitamente Y1 es la función que quiero conocer, Y, y Y2 es su derivada, Y'. Ok, ya que tengo estas dos nuevas variables, las voy a derivar. Entonces, Y1', ¿qué es? Bueno, pues hay que analizar nuestra definición. Si Y1 es Y, entonces Y1' es Y'. Aquí está. Pero Y' ya no se llama así. No, ya no se llama Y', se llama Y2. ¿Sale? Entonces Y1' es Y2. Es todo. ¿Ok? Después, pues tengo que derivar la segunda variable auxiliar. Y2' sería igual a Y'. ¿De dónde puedo sacar información de Y'? Ah, bueno, pues lo que tengo que hacer es considerar la ecuación diferencial que me proveen, ¿no? Entonces aquí dice, Y' más 5Y por Y' más Y más 7 por el seno de X es igual a 0. Entonces, Y', ¿quién es? Y' es menos 5Y por Y' más el negativo de Y más 7 por el seno de X, ¿no? O sea, despejo Y' de la ecuación diferencial directamente, ¿ok? Y es justamente lo que tengo aquí. Y2', que es Y', es igual a menos 5Y' menos Y más 7 por el seno de X. Pero esta expresión a mí ya no me sirve. Yo necesito una expresión que dependa de las variables auxiliares que son Y1 y Y2. Entonces, simplemente, cuando aparezca Y, voy a escribir Y1. Cuando aparezca Y', voy a escribir Y2. Y Y2' se convierte en menos 5Y1, Y2 menos Y1 más 7 por el seno de X. ¿Qué estamos observando? Y1' es igual a Y2. ¿Sí? Del lado derecho ya no aparecen derivadas. Y Y2' es igual a toda esta expresión donde tampoco aparecen derivadas. Hicimos una reducción de orden, ¿ok? Así se llama. Ok. Si ya escribimos las derivadas de Y1' y Y2' en términos de Y1 y Y2, pues también tengo que escribir las condiciones en términos de las variables auxiliares. ¿Sí? Es decir, yo digo, ¿cuánto vale Y1 de 0? Que es donde está dada la condición inicial. Y dices, ah, bueno, Y1 de 0
Pues al final del día es y de 0. Y y de 0, pues a mí me dice el problema que vale 0. Aquí está, ¿sale? ¿Qué más me dicen? Ah, bueno, ¿cuánto vale y2 evaluado en 0? Y dices, bueno, y2 al final del día es y'. Entonces, y2 de 0 es igual a y' de 0, que ¿cuánto vale? Vale 1. Aquí está esa información de la ecuación diferencial. ¿Ok? Entonces ya está. Y2 de 0 es 1. ¿Y qué hacemos con esto? Bueno, vamos a construir un sistema de ecuaciones diferenciales auxiliar. ¿Cómo? De una manera muy sencilla. En el primer vector, el vector de la izquierda, yo voy a poner las derivadas de las variables auxiliares, y1' y y2'. y1', ¿cuántos nos dijeron que vale? Vale y2. Ya lo calculamos, es lo que hicimos hace un momento. Y y2', ¿cuánto vale? Ah, pues y2' es justamente esta expresión, ¿sí? La que estoy señalando. Ok, listo. Entonces y2' es igual a la segunda entrada del vector de la derecha, que es menos 5y1, y2 menos y1 más 7 por el seno de x. Listo. Toda la información de la ecuación diferencial original ya la condensé en este sistema de ecuaciones diferenciales, donde, insisto, ya no aparecen derivadas del lado derecho. Más aún, el orden de la ecuación diferencial es 1. Esto es un sistema de ecuaciones diferenciales ordinario de primer orden. No hay segundas derivadas, ¿sale? Entonces, ¿yo qué gano con esto? Pues gano que ya tengo un sistema de ecuaciones diferenciales en forma vectorial al cual yo le puedo aplicar, pues, el método de Euler. Por supuesto, para ello voy a necesitar también un vector inicial. El vector inicial es y de 0, que ¿quién sería? Sería 0,1, ¿verdad? Por eso tuvimos que traducir las condiciones iniciales a las variables auxiliares. Ok, ya que hice esto, que se llama cambio de variables, para reducción de orden, vamos a continuar. Vamos a aplicar Euler. Ok. Ahí está. ¿Qué tengo que hacer? Pues decir quién es mi campo vectorial. Campo vectorial de pendientes. Ok. Pues tengo que poner aquí F1 y F2. No. F1 vale Y2. La segunda componente del vector Y. Y el segundo campo de pendientes pues es menos 5 por primera componente de Y por segunda componente de Y menos primera componente de Y más 7 por el seno de X y lo transpongo, ¿no? ¿Qué más? Pues mis condiciones iniciales. X1, pues ¿quién es? ¿Dónde está evaluada la condición inicial? En 0. Después mi vector inicial es 0,1 transpuesto, ¿verdad? Ahí está. Después, ¿qué más? H. H, ¿cuánto vale? Aquí fueron muy explícitos. H vale 0,1. Ahí está. Perfecto. ¿Qué sigue? Número de iteraciones. ¿Cómo se calcula? Longitud del intervalo. ¿Cuál es el intervalo que estoy trabajando? 0,1. O sea, la longitud del intervalo es 1 menos 0, extremo superior menos extremo inferior, entre el tamaño de paso. Después, ¿qué hago? Pues itero
justamente n veces ecuaciones recursivas. Una para generar el mallado, los puntos donde estoy obteniendo la solución. xy más 1 es xy más h. Y después la ecuación recursiva vectorial de Euler. El vector y en la iteración y más 1 se calcula como h por campo vectorial evaluado en xy, coma, el vector y en la iteración y más el vector mismo y en la iteración y. ¿Okay? Ya vamos a ver si hay errores. Se gritan, ¿no? Voy a poner la respuesta en una tabla, suponiendo que están escribiendo un documento largo, ¿sí? Y que lo estarían citando más adelante. Entonces voy a poner punto y coma, supongamos que pasa un rato y vuelvo a citar el resultado. ¿Ok? Bueno, voy a correr esto, vamos a ver si no hay errores, si hay, pues corregimos. Bueno, aquí tenemos la tabla. Toda la tabla es la solución. ¿Qué información tenemos? Ah, bueno, pues ya sabemos leer. Y1 de 0 es 0, Y2 de 0 es 1, Y1 de punto 1 es punto 1, Y2 de punto 1 es 1, y así pues para muchos casos. Por ejemplo, Y1 de punto 9 es punto 1736 y Y2 de 0.9 pues es menos 1.4315. ¿No? Ok. Ya sabemos leer Y1 y Y2, pero cuidado. ¿Cuál era el objetivo inicial? El objetivo inicial no era resolver el sistema de ecuaciones diferenciales ordinarios de primer orden con valores iniciales. El objetivo principal, el objetivo del problema es resolver la ecuación diferencial de segundo orden, ¿sí? Entonces, ¿y yo dónde voy a leer esa solución? Bueno, pues vamos a ver. Esto sigue siendo x y variable 2 es un vector. En el vector variable 2 está y1 y está y2. Vamos a recordar quién era y1. Y1 es y. O sea, y1 es la solución de la ecuación diferencial. Pero ¿quién es y2? Y2 es y'. Y2 es la derivada de la solución de la ecuación diferencial de segundo orden. Esto significa que salimos ganando, porque aparte de aproximar numéricamente la solución de la ecuación diferencial de segundo orden, que es y, también nos dimos a la tarea, sin querer, ¿sí?, de aproximar la derivada de esa solución. Entonces, por ejemplo, en el renglón 3, lo que estamos leyendo es y, la solución de la ecuación diferencial de segundo orden evaluada en punto 2, ¿vale? Punto 2, ¿sale? Pero su derivada en punto 2 también está dada y es 0.8791. Entonces, ¿eso para qué nos puede servir? Bueno, pues estamos viendo en particular que la derivada es positiva. Y si la primera derivada es positiva, nos están diciendo, oye, fíjate que en este punto concreto, punto 2, la función solución está creciendo, ¿verdad? Ok. Y luego, pues, nos podemos desplazar a punto 7, ¿no? ¿Y qué vemos? Y de punto 7, la solución de la ecuación diferencial de segundo orden en punto 7 es punto 35. Más aún, la primera derivada de la solución en punto 7 es menos 0.7072.
¿Qué podemos decir? En particular podemos decir que en punto 7, ¿sí? Mi función solución está decreciendo, ¿sí? Esa es la información que nos da la primera derivada, ¿no? En particular. Si se hace 0 es que hay un punto crítico, ¿sale? Si es negativa, está decreciendo. Si es positiva, está creciendo, ¿no? Ok, eso es de cálculo. Ok, chavos, entonces, pues esta es otra aplicación del método de Euler. Es exactamente el mismo método, no vimos más de uno, ¿sí? Y vemos cómo se está aplicando de una manera muy bonita para resolver una única ecuación diferencial ordinaria de primer orden con valores iniciales, o bien un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden con valores iniciales, o bien ecuaciones muy concretas, ¿sí? Ecuaciones diferenciales de orden superior, ordinarias, ¿sí? Sujetas a condiciones iniciales, ¿sí? Entonces estamos extrapolando el uso de una sola ecuación, ¿sale? Bueno, entonces pongo aquí un ratito esto para que vean, y es técnicamente todo lo que quería ver con ustedes el día de hoy, ¿sí? Ya con esto avanzamos bastante. Ya pueden empezar a hacer los ejercicios de Euler. Ok, en los ejercicios de interpolación me han estado preguntando qué onda con el ejercicio 3. Bueno, el ejercicio 3 corresponde a esa lista que les ponemos para ver su comprensión analítica y algorítmica, ¿sí? Y en esa ocasión lo que tienen que hacer es construir un polinomio, pero ya no que pase explícitamente por una secuencia de puntos, ¿no? Sino que tenga un máximo en cierto punto y tenga un mínimo en otro cierto punto, ¿no? Entonces, ¿es otro método o qué sucede? ¿No? Tienen que seguir las instrucciones y usar sus conocimientos de álgebra lineal o álgebra superior, lo que hayan llevado, y sus conocimientos de cálculo, ¿sí? Primero que nada, ¿qué quieren encontrar? Pues digamos que un polinomio de grado 3 con ciertas características. ¿Cómo se escribe un polinomio de grado 3? Pues tiene la forma A0 más A1 por X más A2 por X cuadrada más A3 por X cúbica, ¿no? Si yo evalúo esa expresión en un punto concreto, las variables ya no se llaman X, se llaman A0, A1, A2 y A3, que son sus coeficientes. Entonces, la sugerencia es, evalúen primero que nada el polinomio en los datos correspondientes, ¿sí? Y también consideren las relaciones de la primera derivada y la segunda derivada para máximos y mínimos. Por ejemplo, si una función tiene un máximo o un mínimo en algún punto x, y, entonces sabemos que su primera derivada se va a hacer 0. Entonces, si ustedes derivan el polinomio propuesto, se va a igualar a 0. Si ustedes evalúan ese polinomio en los datos que les dan, pues van a obtener una ecuación lineal de 4 variables, ¿sí? Bueno, entonces el hint, a grosso modo, es planteen un sistema de ecuaciones diferenciales para encontrar los coeficientes del polinomio, ¿sale? Es un ejercicio por el que alguien me había escrito y me había preguntado, ¿ok? Muy bien. Y creo que los ejercicios 4 y 5 también son de ese estilo. Son para medir su capacidad analítica, algorítmica, etcétera, ¿no? No son exactamente otros métodos ni nada, ¿no? Okay. Ok, chavos, entonces les subo este archivo .mlx cuando yo termine mi jornada de trabajo, más o menos a las 3:30. Pueden checar, ¿sale? Y pues alguien dice allá que no puede leer el archivo .mlx. Bueno, me parece
Maestra, se silenció su micrófono. Ok. Muy bien. Lo que tienen que hacer es irse a Home. ¿Sí? Tienen que irse a Home. Y en Home van a ver la flechita de cargar. Dan clic en esa flechita y aparece su directorio. Dentro de su directorio ustedes van a localizar dónde está su archivo .mlx y lo van a cargar, ¿sale? Así es como lo van a poder leer, ¿sale? Si no lo cargan dentro de una sesión de MATLAB, ¿sí? El lector de Windows o de Mac, el que estén leyendo, les va a marcar error, ¿no? Entonces, se van a Home, le dan cargar y allá en cargar, pues, ubican su directorio y buscan su carpeta, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tengo Euler 2 Aero 1, que es una extensión .mlx. Yo le doy clic y vean cómo se carga el archivo. Después de esto, ustedes ya van a poder leer el archivo. No solamente es abrirlo. Así no funciona. ¿Sale? Ok, chavos, muchas gracias por su atención. Nos vemos la próxima clase, que es el lunes. ¿Sale? Y nada, como a las 3:30 ya pueden descargar el archivo .mlx. Muchas gracias. Nos vemos el lunes. Gracias, maestra. Hasta el lunes. Gracias, maestra. Hasta el lunes. Bye, bye. Disculpe, maestra, ¿dónde va a subir el archivo? Aquí en el chat de Teams. Ah, ok. Muchas gracias. Que pasó buen día. Igualmente.